Hola a todos, hoy nos encontramos para otro episodio, esta vez el 18, y hoy estamos con un invitado muy especial. Él es Juan José Castro, abogado penalista. Entonces, pues nada, José, ¿cómo vas? Cuéntanos un poco de ti. Hola, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué les cuento de mí? Yo soy abogado de la Universidad del Rosario. Me gradué hace un buen par de años también. Hice mi primer posgrado en Derecho Penal allá, en el Rosario también. No se siente ya hablando de historia patria en esta vaina. Después hice un magíster en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda con un énfasis en Derecho Procesal Penal. Desde que me gradué fui emprendedor, soy emprendedor. Me gradué y empecé a crear mi propia oficina de abogados. He sido asesor de varias entidades del Estado, del Congreso, del DAPRE, de Prosperidad Social. Actualmente soy coordinador de barra académica de la Defensoría del Pueblo, y eso en pocas palabras es capacitar a los defensores públicos en derecho. Actualmente capacito a todos los defensores públicos de Valle del Cauca y parte de Cundinamarca. Tengo 32 años. Hace 2 años dizque me volví TikToker también. Actualmente también tengo un podcast. Y estoy haciendo una cantidad de cosas en mi vida. Ahorita estoy bien, estoy contento. Soy padre, tengo una hija, tengo una esposa. Y vivo feliz. Así soy yo. Súper tremenda presentación. Sí. Qué pena yo cojo el micrófono aquí, porque es que tener a este man aquí nos hace surgir muchísimas preguntas. Pero algo que se me acaba de ocurrir: ¿de dónde sale el gusto de las gorras? Siempre te vemos con gorras en todos los videos. ¿Siempre te han gustado o hace parte como de...? No, a mí siempre me han gustado. ¿Sí? A mí realmente siempre me han gustado. Siempre me pareció como un accesorio bastante chévere, bastante particular. Y ya también llegó un momento en el que me empecé a quedar calvo como un demonio. Y ya la opción de andar con la vergüencita de pelo que me quedaba al aire libre no era una opción. Ahí me empecé a rapar. Y también la cachucha me sirve mucho en el día a día cuando estoy de informal, pues, porque cuando estoy de overall, de corbata, pues naturalmente no la uso. Pero sí también se vuelve como una opción muy buena en el día a día también, porque los calvos y los pelados sabrán qué difícil y qué tan terrorífico es que uno se queme la cabeza. Entonces es un accesorio estético también, es un accesorio obviamente que tiene una funcionalidad con el tema de los rayos del sol y todo el tema. Pero también quise en algún momento que fuera un signo distintivo. Entonces digamos que todo el tema de las redes sociales y de lo que yo estoy haciendo y mi proyecto en TikTok nace precisamente de una idea que me dieron pues todos estos años de ejercicio, que pues tampoco sean muchos, pero también de mi tesis de maestría, y es que me di cuenta que nadie hace un esfuerzo por explicar el derecho. Y llega un momento en el que hay una desconexión total entre el derecho y la sociedad. Entonces ni los jueces se esfuerzan por hacer decisiones sencillas que la gente pueda entender, porque precisamente a todos los abogados, y es que pues que son todos los abogados, jueces, magistrados, defensores, fiscales, usted no se imagina la cantidad de abogados que hay en el país. Entonces a todos esos abogados en sus carreras les enseñaron a pensar de una manera compleja, y el pensar de una manera compleja implica que tú tienes que hablar de una manera compleja, porque no sabes hacerlo de otra manera. Claro. Entonces a ti te enseñaron a que esto era acá, y los latinazgos, y todo este asunto, y yo llegué a esa conclusión precisamente porque como yo soy penalista, analicé cómo influían los medios de comunicación en los procesos penales y en los jueces, en sus decisiones. Y una de las conclusiones precisamente era eso, que el Estado no hace ni un carajo para poder explicarle en un lenguaje digerible, en un lenguaje que tú puedas tener a la mano el derecho.
o porque no quieren, o porque no pueden, o porque no saben hablar de una manera distinta. Entonces ahí empieza todo ese proceso bien particular que yo he tenido en redes, y ha sido realmente un proceso muy progresivo de tratar de construir el lenguaje y tratar de aprender derecho de una manera distinta, o de explicar derecho de una manera distinta. Y creo que ese ha sido el éxito del asunto, porque es que yo no soy el único abogado que está en TikTok ni en Instagram, pero sí les puedo decir es que yo sí hago un esfuerzo por hablar de una manera distinta, y creo que ahí está el quid del asunto. Sí, ahorita que estabas hablando de lo del distintivo de la gorra, me di cuenta por el logo del podcast. El podcast se llama Vamos Pa' Eso. Sí, vamos para eso. Sí. Que eso es lo que él siempre dice cuando está haciendo un TikTok. Me di cuenta que le pusiste la gorra al logo. De hecho, es como la barba y la gorra y las cejas, creo. Algo así. Y el tema es precisamente ese el concepto. Y dentro de ese concepto, pues claro, ustedes van a ver un momento en el que yo siempre hacía mis videos sin cachucha, y en algún momento lo hice con cachucha, pero también es como un esfuerzo por tratar de aterrizar, por bajar a los abogados del pedestal que muchas veces ellos mismos se han puesto, por tratar de sacar el derecho, el monopolio, el lenguaje de los abogados. Y es precisamente mostrarles que un abogado exitoso o no exitoso también es de carne y hueso. No tiene por qué la gente tenerle un temor reverencial gigantesco, sino puede ser una persona que tiene una cachucha hacia atrás, y también es una idea de tratar de mostrarle a la gente sus derechos, de tratar de que sean digeribles, y también que puedan tener un sentido crítico con una persona que pues se ha pasado su vida estudiando, pero está tratando de hacer las cosas distintas. Sí, total. La palabra es digerible. Uno cuando se mete a ver tus videos, yo creo que todo el que esté viendo esto seguramente le apareció Juan José alguna vez en su vida útil de TikTok. Uno siempre entiende, como lo explicas, obviamente utilizas jerga que es de abogado, pero no es lo mismo uno leerse un papel que le está explicando ahí una vaina a tus videos, que en realidad sí son demasiado digeribles. Y te lo agradecemos nosotros los que te seguimos. Mucho. Porque uno entiende muchas vainas. Ahorita obviamente sabemos que eres abogado. Quisiéramos saber qué fue lo más difícil de estudiar derecho para ti. Algo que tú hayas dicho, no, esto me costó. El derecho, como muchísimas carreras, yo no sé, yo hace mucho tiempo no estoy en la universidad, como profesor también hace ya un tiempo también, pero es la forma de enseñarlo. En el momento en el que yo estudié en mi pregrado, todavía habían personas que creían que el más inteligente era el que más memoria tenía. Okay. Y lastimosamente, cuando tú sales al mercado, cuando sales a la realidad, cuando vas a los juzgados, vale un carajo que te sepas el código de memoria, que te sepas las leyes de memoria, sino realmente se empiezan a buscar habilidades distintas al hecho de poder recordar. Y cuando tú tienes una persona, por ejemplo, que tiene buen sentido crítico, que puede analizar las situaciones y encontrar soluciones, hay muchas personas que ni siquiera se saben las leyes de memoria, pero es que tú tienes ahí donde consultarlas. Pero cuando a ti te enseñan de una sola forma, igual que hace 50, hace 100 años, pues normalmente hay personas que se ajustan bien o no a ese esquema, ¿cierto? Pero lo difícil, yo creo que en el fondo de las cosas era ver que un mundo iba cambiando y que los modelos de educación no se iban ajustando. Pero pues obviamente pues estudiar derecho por regla general es una carrera exigente, que te exige mucho estudio, que te exige mucha preparación para muchas personas. Entonces digamos, y la exigencia obviamente es un factor que te da mucha dificultad, pero si está enfocado solamente en que tú te aprendas las cosas de memoria, pues termina siendo un poco más aburrido, por así decirlo, y esos son factores que lo ponen un poco más espinoso el asunto. Total. Y por ejemplo en la rama del derecho, ¿cómo crees que se podría cambiar un poco? Obviamente el derecho es de leer y leer, de leer, memorizarse muchas cosas, pero ¿crees que hay alguna forma que se puede utilizar para cambiar un poco el paradigma del... O sea, como un método de estudio. Sí, como, no sé, algo así. Yo creo que para eso está el derecho, es para la gente. Precisamente
Miren, yo la verdad, yo soy muy ambicioso con lo que yo estoy haciendo. Yo quiero cambiar la forma en la que se habla de derecho en el país como mínimo. Porque hay que desmontar el monopolio del derecho. Y el monopolio es que solamente unas personas lo pueden interpretar. Pero es que precisamente ese es el problema también. Hay muchos problemas sociales se fundamentan en eso. En que la gente no tiene ni idea, por ejemplo, que a ti no te pueden joder por llevar el pelo largo en el colegio, ni te pueden sacar de tu trabajo por tener el pelo verde, y las nociones más básicas sobre tus derechos no te las dan. Hay colegios que prefieren mentirle a los niños sobre cuáles son sus derechos para tratar de mantener una falsa idea de autoridad. Sí. Entonces a ti te dicen, no, es que el manual de convivencia, usted lo firmó. No sea huevón. No, y de porque hecho, usted es un pedagogo. Y usted debería saber cuál es el punto de partida, le guste o no, de los derechos de los niños en Colombia y de los jóvenes. Ese es el punto de partida. Entonces, hay muchas cosas por cambiar. Y que tal vez el principal cambio es empezar a exigirle a las personas que educan que sean honestos intelectualmente. Sí, yo de hecho la otra vez escuchaba en un colegio que una mamá decía, por el tema del cabello largo, decía, es que un manual de convivencia no puede estar por encima de la Constitución. Y frente a esto la Corte Constitucional ya ha tenido muchísimas decisiones que vinculan a todas las personas. Y es simplemente decirles, usted no puede ir en contra del libre desarrollo de la personalidad. Así le guste o a usted no le guste, cuando uno va a jugar un partido de fútbol, fuera de lugar es fuera de lugar. Penal es penal. Claro. Tienes que jugar con 11. Y si tú quieres jugar con 15, pues no lo puedes hacer porque entonces no estás jugando fútbol. En la sociedad colombiana hay unas reglas de juego también. Y es que a ti no te pueden joder porque te pintes el pelo o no de un color que tú quieras. ¿Listo? Entonces, ese es el tema de la honestidad intelectual, porque una cosa es que tú le digas a los muchachos, usted lo puede hacer, usted puede pintárselo, yo no lo voy a sancionar, trate de hacerlo en algo pues que guarde algo de armonía, lo que quieran hacer, pero a ti no te pueden sancionar precisamente por eso, a ti no te pueden sacar de tu trabajo porque tú tengas el pelo de un color distinto. Ese tipo de cosas no pueden suceder, pero es precisamente eso, y se ve muchísimo más en los colegios, que los colegios y los mismos profesores prefieren mentirle a los muchachos, a los niños, sobre cuáles son sus derechos, diciéndoles que prevalece un manual de convivencia porque eso lo firmaron sus papás o porque usted firmó este tipo de contrato al momento en el que entra a un trabajo, sí, ¿cierto? Siempre, sí. ¿Cierto? Pero la realidad no es esa, y ellos tienen la información y prefieren mentir. Claro. ¿Y crees que por la misma línea va también la censura en las redes sociales? De pronto, o sea, como un poco... Bueno, ahí metiéndonos para que sepan, yo creo que ya saben, es que nosotros spoileamos aquí, pero todo el mundo ha visto el TikTok de Juan José. Hace como 2 días, no sé, hace algunos días, sí. Juan José nos contó por su TikTok que estaban intentando bajarle la cuenta por algunos temas sensibles que sí, él ha tocado, que en realidad son videos súper normales, que son demasiado como que es precisamente explicándole cosas a la gente, cómo funcionan, sí, y por eso total. Es que pues sucedió pues la censura y sí, no pasa solo contigo, entonces queremos saber, sí. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Miren, lo primero que uno tiene que saber es que las redes sociales no son el futuro de las cosas, es el presente de las cosas, y el presente de las cosas es que hoy todo se mueve a través de redes sociales y que naturalmente como ha pasado 10.000 veces en la historia, la realidad social siempre va a ir más adelante del derecho y siempre va a estar más adelante de la regulación, y entonces pasa como nos pasa a nosotros como buenos colombianos, y es que creemos que nos podemos imponer a las realidades sociales censurando, atacando, prohibiendo. Miren el tema de las plataformas digitales de transporte, miren todos los temas de economía colaborativa. Acá sigue siendo más pesado el lobby de los taxistas que la necesidad de que los usuarios puedan tener unas condiciones claras de transporte. Pero más allá de eso, naturalmente las redes sociales son un presente. Entonces en algún momento fue MySpace, después fue Facebook, Messenger por un lado, después WhatsApp, viene Instagram, y TikTok pues es la última gran red social, y naturalmente ellos tienen unas reglas de juego
que están clarísimas y que igualmente son transversales a todas las redes sociales. Entonces a ti te dicen, tú no puedes salir acá como un loco de mierda a tratar de despellejar a alguien o hacer apología al genocidio o hacer apología al racismo o incentivar, no sé, violencia de género. Eso está claro y creo que eso es transversal en todas las redes. El tema es cuando hay personas que son inteligentes, que entienden el funcionamiento de las redes, que se organizan para tratar de mostrarle al algoritmo, mostrarle a la aplicación, ¿cierto? Que supuestamente hay unas personas que están violando sus reglas cuando no es así. Y todo empieza precisamente, como ustedes lo saben, yo hablo prácticamente, hablo en un 98% de derecho. Pero obviamente el derecho está inmerso en todo, en absolutamente. Entonces hay un escándalo de corrupción, hay una violación, hay un homicidio, hay estafas masivas, o los influenciadores les vale una mierda ser honestos con sus seguidores, tratan de engañarlos, todo el mundo termina estafados, o del otro lado, no sé, por ejemplo, estamos hablando de explicar qué es un feminicidio, estamos tratando de generar conciencia sobre la violencia obstétrica, que fue el caso de este tipo, del cirujano en Río de Janeiro. Y entonces les voy a poner ejemplos muy concretos. Yo no sé si ustedes sepan quién es Fabián Sanabria. Fabián Sanabria era un profesor de la Universidad Nacional, director creo que del Departamento de Antropología, director de un instituto antropológico acá en Colombia, y ese fue el primer video que me censuraron, curiosamente. Un video porque él tenía unas acusaciones y hoy está procesado ante un juez de la República por acceso carnal violento, que es violación. ¿Listo? Violación como lo entiende el común de la gente. Porque al parecer él llevó a unos estudiantes, él es homosexual y los violó. Entonces les dio una vaina y la gente se empezó a joder y los jodió. Ese video, la verdad es que si ustedes ven mis videos también son videos muy simples. Sí, yo me grabo, yo pongo el celular contra el computador, o lo pongo en el iPad, o lo pongo en un servilletero y me grabo. Total. Realmente mi contenido no es un tema muy elaborado. Yo la verdad creo que lo interesante de todo es que yo pongo todo el esfuerzo que he estudiado y que me he gastado estos 10 años en estudiar y lo puse de una manera que la gente le gustó. ¿Entienden? Los videos más elaborados que yo tengo es coger una imagen del periódico para dar una introducción, pero ni bailo, ni música, ni nada. Pero entonces, curiosamente, ese video, que en ese momento, obviamente el proceso de él está avanzando, terminó censurado supuestamente, es que por acoso e intimidación. Entonces, acoso e intimidación, ¿de qué es la pregunta? Lo que sí es cierto es que ellos tienen un grupo de personas, ¿cierto? Y por ahí es donde va el asunto, que muchos tienen incluso cuentas muy relevantes en TikTok y en otras redes, y lo que se encargan es de reportar masivamente lo que no les gusta. Entonces, si hay un líder o hay una persona que pueda verse expuesta por un video masivo de una persona que tiene alcance, se encargan de tumbarlo. Y eso sumado, tristemente, a que TikTok tiene unas pésimas formas de corroborar el contenido de videos, entonces ese quedó por acoso e intimidación. Pero entonces uno ve, por ejemplo, todas las redes, ahí sí, pues no sé, de la W, de RCN, del Tiempo, que publican información parecida, y pues obviamente ellos no tienen el alcance para tumbar los videos a ellos. Sí, obvio. Porque no es lo mismo Juan José Castro al Tiempo a otro medio, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que está pasando. Yo realmente pues hice esos videos contándoles más como una catarsis de lo que está pasando y porque me pareció un escenario muy triste, porque sí es un escenario de censura y de censura más que todo, no por TikTok, pero pues, lastimosamente los controles de TikTok son muy malos, sino simplemente unas personas que tienen poder en redes por sus seguidores, porque son mucha gente, y lastimosamente pues lo que no les gusta, ellos lo censuran. Y tú vas a poner las apelaciones frente a eso y no lo restituyen. Digamos, el video del anestesiólogo en Río de Janeiro, me dijeron que yo estaba mostrando, que yo estaba incentivando violaciones y estaba montando contenido explícito. Yo solo mostré una foto del tipo. Y así han pasado. Tengo videos que llevan 7 meses en revisarse, no me los han revisado.
Entonces también sí fue como una pequeña catarsis de las cosas y de contar pues realmente cómo funcionan las redes, que si tú te haces enemigo y no tienes el peso Claro, suficiente, lo joden a uno. lo joden a uno. Sí. Total, uy, no, demasiado denso. La verdad nunca había pensado, usualmente uno piensa que es directamente la red que de pronto lo censura a uno. Sí, ¿no? Pero no se me había ocurrido que, por ejemplo, alguien que tenga muchísimos seguidores puede hacer que de pronto sus seguidores... No, lo ellos informen a están uno de eso. organizados. Sí. Digamos que no es tanto como un mensaje generalizado Sí, no, a no, sus no. seguidores, sino son varias personas de ese círculo que se ponen el objetivo de Denso. tumbar los videos. Re denso. Y pues obviamente como todos los mecanismos de denuncia son privados, pero entonces ellos saben qué denunciar y cómo atacarlo, pues es curioso que personas que se hacen llamar demócratas y activistas y que supuestamente han crecido a raíz de la libertad de expresión les encanta censurar. Total. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Saliéndonos un poquito de ese tema, porque usualmente no, siempre que uno ve a Juan José Castro en TikTok, pues uno dice, uy, este man, súper serio, súper elegante, ahí con su gorra. ¿Qué le gusta hacer a Juan José Castro aparte de hacer TikTok? Obviamente trabajar toda la vuelta, ¿tienes algún hobby o algo así? Sí, claro, yo tengo diferentes y soy como bien particular en eso. Digamos, a mí me encanta leer. No voy a decir que soy un lector empedernido, pero sí me leo más o menos unos 8 o 10 libros al año, más o menos. Pero A veces bien. más, a veces menos. Entonces me encanta leer. Sí, eso sí, prensa leo casi a diario. Digamos que es la única manera de tratar de poder tener unas posiciones correctas y honestas intelectualmente claro, para poder dar posiciones en redes. Juego tenis. ¿Tenis? Últimamente he estado pegado al gimnasio. Antes me encantaba beber. ¿Sí? Antes de estar soltero, entonces me encantaba la parranda, me encanta el vallenato, me encanta la fiesta en general, pero ya después de que me casé, no, bueno, con mi esposa también me enfarré y me enfiesté mucho también, Claro. pero ya pues ya con María Antonia, que es mi hija, desde que ella quedó embarazada, pues ya las Sí, ya cosas cambia el cambian asunto. y si no la cambias la cagas. Total. Porque estás completamente desfasado del contexto de tu vida, de lo que tu vida te está pidiendo en este momento. Tengo mi Play, soy medio gamer, nunca me grabé ni nada ni de esas vainas. O sea, te esperamos en Twitch, ¿o no? Pero no, miren que Twitch es obviamente una plataforma muy actual y muy sí. necesaria. Le tratan de hacer muchísima competencia en vivos, TikTok y demás. Pero realmente Twitch, si tú quieres que sea una plataforma que te dé dinero, te esclaviza. Sí. O te tienes que dedicar exclusivamente y diariamente a hacer en vivos a determinadas horas y tienes que estar siempre conectado a una serie de horas para que pueda llegar a ser algo rentable. Entonces, no, digamos que yo ahorita estoy tratando como de acomodar muchas cosas de mi vida, entre esas, ustedes muy bien saben que el tema de redes quita mucho tiempo, o mejor no digamos que quita, hay que invertirle mucho que tiempo si uno invertirle, quiere sí. ver resultados, y yo lo he hecho, llevo casi 3 años dándole parejo, pero digamos que eso lo trato de articular con mi trabajo de oficina, de dirigir una oficina que ya tiene 10 años, obviamente yo tengo un equipo excelente, un grupo de personas. Mi socio actual es una persona que llegó a trabajar conmigo hace 8 años y se ganó todo con méritos, todo lo que la posición que tiene hoy. La persona que le sigue, que está próxima a graduarse, pues también es una persona muy juiciosa, que muy trabajadora y muchas personas que han pasado, y todo el equipo es un equipo muy bueno que naturalmente me respalda. Y en una organización, si uno no delega, pues está condenada al fracaso. Leer, jugar tenis, de vez en cuando voy al gimnasio. ¿Te gustan las películas? Sí, pero soy súper fan de Marvel. ¿De Marvel? Sí, o sea, Nunca para he mí visto fue Marvel. para mí fue el Star Wars de los 90 y de los 2000, esa vaina fue una locura. Sí, me encanta el cine, leo, me encanta salir a caminar con mi perrito. Entonces pues también soy muy, muy amante de los perros también.
Y realmente hoy pues todo lo que pueda girar en torno y se adecue bien a la idea que me gusta y que disfruto mucho, y es poder pasar tiempo de calidad con mi hija, pues entonces por eso digamos esos hobbies hoy se están adaptando mucho. Por eso es que ya hay muchas cosas que tú hacías antes pues que no se adaptan a este nuevo momento de tu vida y lo que ese momento te exige. Ok, tremendo, sí, tremendo. Te queríamos preguntar ya como en términos más de tu carrera, si nos podrías explicar un poco cómo funcionan las denuncias, si son efectivas, o sea, más o menos nos puedes explicar. Mira, cómo es. la primera gran diferenciación que uno tiene que entender, y que esto lo tienen que entender todas las personas que ustedes los escuchan, es que primero hay una gran diferencia entre una denuncia y una demanda. Sí. Diferencia entre denuncia y demanda. Eso es básico, ¿listo? ¿Por qué? Porque depende de lo que uno le pide al Estado que haga o cómo active a la justicia. Cuando tú estás en una demanda, estás típicamente en un proceso, por ejemplo, laboral, que es todas las relaciones entre trabajadores y empleados, o derecho civil, que pueden ser temas, por ejemplo, desde que una persona no te pagó una plata y vas a cobrar esa deuda, o como por ejemplo un matrimonio se mamó y van a dividir sus bienes y no se pusieron de acuerdo en mutuo acuerdo. Ahí tú presentas un documento, ¿cierto?, en el cual le pides al Estado que te asigne un tercero imparcial y calificado para que resuelva un problema. Eso es una demanda, ¿cierto? Tú tienes y tú construyes un documento en el que tienes unas peticiones, unos hechos, y el juez, de acuerdo a las pruebas que tú entregas, ¿cierto?, pues decidirá si se prueba lo que está en tu escrito o no. La denuncia es muy distinta, porque imagínense que el Estado tiene unas obligaciones. Entre esas, impartir justicia, como está en el caso de las demandas. Pero en el caso especial, por ejemplo, del derecho penal, el Estado, y si ustedes se quieren remontar a teoría política del siglo XVIII, el puro liberalismo clásico, Hobbes, Locke, Rousseau, una de las facultades más básicas y más esenciales es impartir justicia para evitar que se generen círculos interminables de violencia. ¿Listo? Cuando uno está en esa posición, cuando uno denuncia, uno no le está diciendo, venga, analice si acá hay pruebas y deme la razón, sino usted tiene una obligación. Y su obligación es que las personas que cometan delitos tienen que ser perseguidas, porque si usted deja eso en la impunidad, la sociedad empieza a fallar. Es una sociedad en la que no hay justicia, nunca habrá paz. Porque si tú no le resuelves el problema al campesino, al obrero, a la persona de a pie o a cualquier persona de la sociedad, esa persona se va a ver frustrada y va a encontrar o va a tratar de buscar una forma distinta para perseguir a la persona que le mató al hermano, que lo robó, que violó a la hija, que le robó el ganado, en fin, entre tantas cosas. Cuando tú denuncias, le estás diciendo al Estado, cumpla su obligación constitucional de perseguir a una persona que cometió un delito. ¿Listo? No depende de mí directamente, por regla general. ¿Listo? No depende de mí probar, no depende de mí darle las razones suficientes. Tú en una demanda, el juez no te puede decir, ay, es que yo vi otras cositas por ahí que aplican en el caso. No, él se tiene que limitar a lo que tú le das en el documento. Pero cuando alguien mata a otra persona, es tan relevante para el Estado, tiene que ser tan relevante, que no depende de lo que la víctima diga, sino es tu obligación investigar y sancionar. ¿Listo? Entonces eso ya empieza a tener una diferenciación importante. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo funciona la denuncia? Sí. Miren, por regla general... ¿Cómo funciona y por qué parece ser que no sirve? Miren, ahorita en la explicación que yo les decía, tal vez están como los puntos más importantes de eso. La denuncia entonces prácticamente es cuando yo le digo, oiga, Estado, mire, pasaron estos hechos y yo creo que esos hechos son delitos. O, por ejemplo, metámosle carne al asunto. El caso de Carlos Feria es el delito de violencia intrafamiliar. No necesita que la esposa vaya y denuncie para que el Estado pueda tomar acciones, no. Como es un delito de una gravedad importante, ¿y quién dice eso? Pues el Congreso lo dijo. Nosotros consideramos que la violencia intrafamiliar no tiene que ir la víctima a poner la denuncia, sino que basta con que las autoridades por cualquier medio se enteren de eso. Con el video. Cualquier persona, si uno lo hace viral por redes sociales. Y cualquier persona también.
Y eso se llaman delitos de investigación oficiosa, no delitos querellables, por ejemplo. Delito querellable, lesión personal. Se agarraron, se fueron a las piñas y uno le moreteó, lo jodió, perfecto, depende de la víctima. Hay delitos de gravedad particular o importante, por así decirlos, aunque eso pues está muy desfasado, pero digámosle que como para entenderlo de esa manera, y esos delitos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, solamente con que exista el video y llegue a conocimiento de las autoridades, tienen que haber una investigación. ¿Se puede retractar? No. ¿Lo puede existir? No. ¿Listo? Entonces digamos que la denuncia pues es la forma en la que yo le pongo conocimiento al Estado de un posible delito, pero no depende de mí muchas veces, pero yo entonces perfectamente usted puede ir a decir, no, pues le pongo una denuncia a Carlos Feria porque yo lo puedo hacer, porque cualquier ciudadano lo puede hacer, o porque simplemente las autoridades tengan conocimiento con eso. Imagínense ustedes que estén enfrentando un homicidio y que les digan, no, es que aquí la persona no puso la denuncia, o no lo pudimos conocer, o tiene que haber un conocimiento formal, no. Entonces, esa es la denuncia, eso termina siendo una denuncia, una forma en la que se le pone en conocimiento al Estado de algo que tiene que hacer por su competencia, y en términos penales son los delitos, los posibles delitos. ¿Por qué no puede funcionar? Porque el principal problema del sistema judicial colombiano es la impunidad. Y la impunidad no es que no se sancionen las personas, sino que precisamente ese momento en que se le pone en conocimiento al Estado una cosa, ni se investigue, ni se sepa qué pasó. No, la impunidad no implica condenar a la gente. La impunidad implica esclarecer las cosas. ¿Listo? Pero el problema es que acá no se esclarecen tampoco. Sí, no. Entonces ese es el principal problema. Pueden poner cadenas perpetuas, pueden poner castraciones químicas, pueden poner penas de muerte, puedes poner lo que quieras. Pero si las penas no se aplican, pues las personas no le tienen miedo a la pena, ¿entienden? Sí. Entonces, pues, digamos que siendo supremamente irresponsable y muy generalizador, ese podría llegar a ser el problema de la ciudad. Bueno, ahorita que dijiste el caso de Carlos Feria, nosotros subimos un TikTok, nosotros tuvimos aquí a Martín López, no sé si sabes quién es. Sí, que claro. De hecho tú le respondiste No, Martín, no lo conozco, él no lo conozco, pero me parece chévere. El caso es que él vino y hablamos sobre un robo, en la sección de robos que tenemos aquí, hablamos sobre un robo, tú debes saber, por supuesto. Sí. Del abogado que iba en un BMW y lo fueron a robar y el tipo le se me lo censuraron encima. También. ¿Sí? Dice que por contenido violento y no estaba censurado y toda la vaina. Creo que el man le echó encima el carro a los de la moto, pero supuestamente el man de la moto tenía como un arma traumática, que de hecho no sabemos bien las diferencias sobre eso y cómo funciona la justicia en ese caso, porque subimos ese TikTok y se armó el miércolero en los comentarios. Porque Martín dijo como que eso se debería considerar como intento de homicidio, pero el arma no era de salva, sí. Entonces la gente no, que eso no es intento de homicidio porque no se conoce la intención de la persona, que yo no sé qué, entonces todo el mundo ahí comentando. Entonces vean, ahora sí, les traímos. Ahora sí lo vamos a resolver. ¿Cuál es la pregunta en concreto? La pregunta es, ¿eso se considera intento de homicidio o no? Y las diferencias entre las diferentes armas y cómo están catalogadas en la justicia de nosotros. Todo está relacionado con una figura que se llama tentativa. ¿Listo? Tentativa. La tentativa es cuando uno empieza a cometer un delito o empiezas a hacer todo el camino perfecto, todos los pasos previos para que suceda, pero por alguna razón que no depende de ti, no sucede. Entonces, el tipo va, pongámosle un ejemplo sencillo, va a tratar de, no sé, matar a una persona y se le atraviesa un perro y él coge la bala. Okay. Tú hiciste todo lo que estaba y era necesario y era lo adecuado para matar a la persona, pero se atravesó el perrito, un acto al azar, ¿cierto? Y no lo mataste. Eso es una tentativa, porque hiciste todo lo necesario para matar a la persona. Y por un acto completamente independiente a ti no sucedió. Pero, hay un tema ahí también muy particular. Y es que la tentativa tiene que, si yo quiero matar a una persona, todos los actos que estoy haciendo tienen que ser adecuados para matarte. ¿Cierto? Okay. Porque entonces yo puedo ir decidido a matarte, pero si voy con un bate, no sé, de plástico,
pues hay que ver lo que decimos los abogados, cuál era la idoneidad del bate para matar. La idoneidad. O la adecuación. ¿Servía lo que yo estaba haciendo para matarte? Entonces en el derecho no se persiguen las tentativas que no tienen la vocación de cometer el delito. Se llama tentativa inidónea. ¿Ok? Pero entonces simplemente es eso. Entonces, si yo voy a matar a alguien, no todos los delitos admiten una tentativa tampoco. Los delitos que, para considerar que se cometieron, que necesitan un resultado, admite la tentativa. Homicidio. Yo no puedo decir medio maté a alguien. Sí. No puedo decir medio lesioné a alguien. ¿Listo? Okay. Ese tipo de delitos te admiten, o para el derecho es relevante que tú hayas hecho todo el plan para matarlo y que lo hayas puesto en acción. Es decir, si yo le apunto a alguien con una pistola de plástico, la idoneidad dice que yo no lo voy a matar. Sí, pues ¿cuál tentativa o cómo hubieras podido matarlo con una pistola de plástico? La pregunta. Tremendo. ¿Cierto? ¿Cómo podría matarlo o lesionarlo con un cuchillo de hule? ¿Cierto? Entonces, en ese caso, pues esos detalles son relevantes, ¿cierto? Sí. Pero del otro lado de la persona del carro, se podría justificar completamente las lesiones e incluso la muerte de la persona, porque si te sacan un arma traumática, uno no tiene que esperar a ver si las balas son de salva o de goma. Y si tú estás en una situación en la que te sacan una arma que parece una Pietro Beretta o un Smith & Wesson, ¿cierto? Tú tienes todo el derecho, porque la realidad te muestra una situación que te hace creer que tu vida está en riesgo y puedes pasarle el carro por encima. Uy, tremendo. O sea que en ese caso... En ese caso favorecería a los tipos que iban en la moto, me imagino. Pero también al del carro. Tienes dos lados, obviamente. Sí, porque la persona del carro, Total. podía decir perfectamente, ¿cierto? Sí. Que pues que le sacaron un arma que parecía un arma, que ellos la iban a disparar, ¿cierto? Como se ve incluso que la dispararon, y que naturalmente cualquier persona común y corriente hubiera entendido que su vida está en riesgo. Para él, para esa persona, a la luz de decir, oye, ¿usted podría llegar a ser responsable por lesiones o por tentativa de homicidio? No dirían, no. Si bien esa persona cometió un acto, ¿cierto? Y ese acto podría llegar a considerarse como lesiones o homicidio, hay una parte cuando tú analizas el posible delito de una persona y analizas, pero bueno, hay una causal que lo justifique. Y dentro de las causales de justificación está la legítima defensa. Entonces, cometiste un hecho, obvio, el hecho existió, pues como se le pasó el carro por encima. Obvio. ¿Podría uno decir que el hecho de pasarle el carro por encima a una persona es delito? Sí. ¿Por qué? Porque lo puedes lesionar o porque lo pudiste matar. Eso igual existe, pero cuando analizas como el siguiente paso, te preguntas, bueno, pero esa conducta puede estar justificada. Ahí es donde uno dice, sí. Y si está justificada, no hay delito. ¿Por qué? Porque estás en una legítima defensa. Una agresión actual, inminente, en la cual tú naturalmente pues te sacan un fierro y te empiezan a disparar, pues bajo cualquier escenario ninguna otra persona podría pensar que era una pistola de mentiras. Ahí, inciso, otro caso, hagamos vuelta rápido, otro caso, no sé si te acuerdas el que sucedió aquí en la novena como con 127, sí. Que de hecho era un abogado, que ese sí tenía un arma de verdad. Y creo que lo fueron a atracar como 3 tipos y el man... No, fue un médico. Fue un médico. Fue un médico que trabajaba en la Fundación Santa Fe. Sí, y el tipo mató a tres atracadores. Sin duda. Es que ese caso se terminó precisamente porque había una legítima defensa. La legítima defensa es como una herramienta que te da el Estado para proteger tus propios derechos. Okay. ¿Y proteger derechos de quién? De una persona. En este caso eran 3 personas que creo que entre ellas uno tenía un revólver y los otros 2 tenían unos puñales. Cuando tú estás analizando una legítima defensa, tú tienes que analizar varios factores. Primero, pues que exista la agresión, ¿cierto? Ese es el problema cuando se analizan el caso, por ejemplo, de una persona que vio cómo le raparon el celular a la otra y lo persiguió 2 cuadras y allá le metió 3 tiros. ¿Listo? ¿Existe una agresión? Sí, pero ahí vamos al segundo requisito, es que sea actual, que esa agresión esté pasando en ese momento o esté muy próxima a pasar.
Y es que ustedes van, no sé, por la calle y ven al tipo sacar un puñal o lo va a apuñalar. Eso no es que lo esté apuñalando en ese momento, pero es muy probable que esa agresión suceda en ese momento. Entonces ustedes necesitan un factor de tiempo. Ese factor de tiempo es que sea actual o que sea inminente. Pero tal vez uno de los factores más importantes y más cuestionados es que esa respuesta sea una respuesta proporcional. Proporcional en muchísimos factores. Entonces, claro, en este caso uno diría, no, pero este tipo, ¿cómo le va a meter unos tiros a un tipo que tenía un puñal? Pero claro, pero es que eran 3 personas. Y uno de esos tenía un revólver. ¿Listo? Entonces, digamos que la proporcionalidad es muy... Toca analizarla muy en el caso concreto. No es que uno pueda hablar de analogías de que en este caso puede ser, en esto no. Porque incluso hay proporcionalidad si ustedes están en un callejón y le sale una bestia de 2,40 metros con un bate. Pues le puedes clavar 3 tiros. Sí, claro. Porque es que como uno se va a defender de esa persona. Claro. ¿Me entienden? Entonces, en ese caso sí, él tenía una arma completamente reglamentada, además un arma legal, y le salieron 3 atracadores, él trató de evitarlo, no, pero ya era un momento en el que era la vida de él o la de ellos. Muy denso, pero en este momento que estamos hablando de armas, tema de armas, ¿cómo es la legalización de las armas? Porque por ejemplo en Estados Unidos uno ve esos locos con M16 que se meten a colegios, a supermercados y matan a todo el mundo, de pronto porque allá no son lo suficientemente como rígidos o exigentes con los requisitos para sacar un arma. Pero ¿cómo es ese tema aquí? ¿Crees que podría funcionar? ¿Crees que no? Lo primero, pros, contras. Lo primero que hay que saber es que tener armas en Colombia es legal. Ah, sí, ok. No, el porte de armas no está prohibido. Uno puede tener un arma legal, que es cara, sí, que tienes que pasar por un proceso, sí, que el proceso es complejo, que tiene muchísimos requisitos, que hay muchas cosas que hay que demostrar, por ejemplo, el por qué lo necesitas. No es que tú vayas a decir, no, es que estoy en una condición de seguridad en la cual mi vida está en riesgo. Ah, bueno, perfecto, puede que usted la tenga. Y que hay mucha corrupción en eso también es cierto. Entonces, ¿listo? las armas aquí son legales. Tener armas en Colombia es legal. Legal. Solo que está muy restringido su acceso. Ya. Y porque tú partes de una idea general que está en la Constitución, y es que el monopolio de tenencia de las armas la tiene el Estado. Pero en unos factores excepcionales, cuando tu vida corre riesgo o tienes problemas de seguridad, le puedes vender un arma a un particular. Bueno, y entonces el tema es que naturalmente los delincuentes no hacen los procesos de adjudicación de armas, sino que hay un mercado negro gigantesco de armas. También hay un mercado o hay un tema de manejo artesanal de armas rústicas, todas las armas hechizas y ese tema, que es realmente con lo que las personas roban. Entonces, la discusión sí se debería hacer vamos de pronto a aligerar los controles que puedan tener las personas para tener armas, no lo sé. Pero lo que sí es claro es que hoy la delincuencia tiene acceso muy fácil a las armas, a un mercado negro de armas. Y el tema de Estados Unidos es un poco distinto, porque en Estados Unidos, en la primera enmienda que se hizo, se estableció que todos los estadounidenses tenían la posibilidad de tener armas para repeler a cualquier tirano que pudiera estar. Y eso tiene una fundamentación histórica, precisamente. Ellos se acaban de independizar. Para la independencia norteamericana fue muy importante el manejo de las milicias. Y las milicias no son ejércitos regulares, son particulares, son civiles que se entrenan, hagan de cuenta como una fuerza paramilitar. Okay. Paramilitar, aparte, sí, paralela. Aparte. ¿Listo? Entonces, en Estados Unidos, pues naturalmente se ha generado se ha interiorizado mucho ese derecho a tener armas. Incluso la Corte Suprema de Justicia en varios escenarios ya ha decidido, porque habían 2 interpretaciones distintas. Interpretación de que cada individuo tiene el derecho a tener armas, o interpretación de esa enmienda de que las personas podían organizarse en milicias para repeler tiranos. La Corte Suprema dijo no, el derecho es individual y los estados no pueden ni prohibir ni limitar al punto de hacer inaccesible el hecho de que las personas puedan tener armas. Entonces digamos que los contextos históricos son distintos, los contextos sociales son distintos.
Nosotros no tenemos constitucionalmente, de hecho, pues constitucionalmente, como les decía, habla que el Estado tiene el monopolio de las armas. Pero sí es una discusión interesante. Yo soy muy liberal. Yo realmente creería que las personas deberían tener un poco más acceso a las armas, sin duda alguna. Ok. Bueno, ya que estamos hablando un poco como de los robos y todo esto, ¿alguna vez te han robado? Sí, cuando chiquito, 16, 17 años, por la calle, me acuerdo, novena con calle 147 más o menos. Robaron un amigo y me robaron uno de los celularcitos que tenía, Okay. una flechita. Okay. Pero ya como más No, para acá, saben ¿no? que no, afortunadamente no me han robado, no me han estafado. Es que pues es muy jodido joder a un penalista. Bueno, sí, eso es un buen punto. ¿Me entienden? Entonces, si uno le están ofreciendo algún negocio, uno es muy huevón por caer Sí. o pues no ha tenido experiencia en analizar casos. Total. Yo, pues, no se imaginan la cantidad de denuncias que hemos interpuesto por delitos de estafas, unas muy elaboradas, unas que la gente, pues, tristemente, si es demasiado cae, inocente, sí. como le pasa a la gente con los influenciadores, son muy huevones. Pucha, Y la mucho. gente y tienen a sus influenciadores como Una referentes y tienen una cantidad de influenciadores que no son honestos con la gente, sino que simplemente les interesa que llegue platica y lo que les pase a ellos les vale una mierda. Entonces, Sí, eso fue pero no mucho. hurtos, no estafas, afortunadamente no tampoco. Delitos que me hayan hecho, más bien tal vez me han injuriado, me han amenazado, pero pues nada de relevancia. Okay. Uno aprende a tener el cuero bastante duro en este Sí. ejercicio. Juan José, así rápido, ya para ir cerrando. No tenemos conocimiento de qué hace un abogado que se especializa en lo penal. ¿Qué es lo penal? Así, Hagan de cuenta que como lo puntual. penal es el área del derecho que analiza todo lo que son delitos. Y puedes hacerlo siendo un académico, siendo un profesor, siendo un magistrado, siendo un juez, siendo un fiscal, siendo un defensor público, siendo un procurador delegado en temas penales o siendo lo que yo hago siendo abogado, que puedo hacerlo en la faceta de representar víctimas, o es decir, a las personas que cometen en contra de ellas delitos, o a las personas o ser de abogado defensor, que es tener el rol de defender a una persona ante una acusación de un delito. Ok, ya Entendido. súper puntual. ¿Nos puedes contar una o dos anécdotas así corticas que te hayan sucedido de pronto chistosas o raras ejerciendo tu profesión? Bueno, miren, una vez, yo siempre, la verdad, siempre yo me apasioné por el derecho penal desde tercer semestre, que vi mi primera materia de penal y me fue tan bien. Créanme que yo nunca fui un tipo ñoño, a mí me encantaba la joda y la fiesta, pero me encontré y me motivé por esto. Y es mi pasión, sin duda alguna, y me llevó mi profesor a trabajar con él. Y desde ahí no dejé de trabajar en toda la universidad en penal. Entonces, cuando yo ya llegué a las partes finales de la carrera, pues yo ya tenía, no voy a decir qué experiencia en concreto, pero sí tenía mucho conocimiento de muchas cosas. Entre esos, pues, de derecho procesal y litigio, precisamente porque durante muchos años, además de ser el que revisaba los procesos, pues fui ascendiendo, ¿cierto? Y llegó un momento en el que yo asistía a los abogados, los ayudaba, les ayudaba a preparar las cosas y todas las cosas. Y pues ya en mi consultorio, que fue la primera vez que yo tuve la posibilidad ya de tener casos en los cuales yo fuera el abogado, ¿cierto? Pues me tocó un caso en el que estábamos en una audiencia, no tenía pruebas, o sea, el tipo iba jodido para la cana, o sea, era muy difícil que eso no fuera a suceder. Pero en el actual sistema procesal, pues tú tienes que tener unas habilidades argumentativas y tienes que tener una técnica, que son las técnicas de juicio oral, ¿cierto? Para poder hacer las cosas de acuerdo al sistema acusatorio, que es lo que ustedes ven en las películas, el abogado que se para, objeción, la vaina, y cómo tú interrogas a los testigos, cómo tú puedes contrainterrogar, es un arte esa vaina. Sí. Y pues yo me había hecho un muy buen concurso que había hecho USAID, que es todo el programa de ayuda que tiene Estados Unidos para las Américas y todo ese tema. Y ellos hicieron un concurso universitario, nos metimos, nos fue súper bien. Y entonces la única forma que yo tenía de ganar ese caso era dándole a las técnicas de juicio. Y a mí me tocó una fiscal muy ya veterana, y yo le empecé a objetar las preguntas y no le entraban los testigos ni las pruebas, y la vieja se salió de control,
por completo. Pero hagan de cuenta una señora, imagínense que eso fue hace casi 10 años. Hijo de pucha. O sea, es que el tiempo va pasando. Y era una mujer que en su momento pues ya tenía mucha cancha. Porque se le veía por su edad y por el ejercicio. Pero como este cambio al sistema oral, por así decirlo, se dio en el año 2004, pues las personas que vendían de antes pues se tenían que ir entrenando porque fue un cambio total de metodología. Y ella se salió de control, se calentó hasta el tuétano y apagó el micrófono y me dijo, es que no me va a dejar hacer mi audiencia, chino marica, ¿o qué? Pero al frente de un juez, en una audiencia. Ay, no. Y a mí me pareció tan particular porque era algo absolutamente imprevisto que en vez de emputarme yo, la saqué como un capo porque apagué el micrófono. No apagué ella apagó el micrófono, me insultó, pero yo sí el micrófono prendido y le dije, oye, señor juez, es que la señora juez acá salió de los cabales y me estaba diciendo que si no le bajara a hacer la audiencia, chino marica. Y el juez como, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? Serene, señora fiscal, no me va a tocar compulsarle copias porque investiguen su mal comportamiento. Le tocó salirse, respirar todo el tema y esa persona fue absuelta precisamente porque la fiscalía no hizo su trabajo. Claro. Tremendo. Ven ya, otra, sí, rápido. No nos vayamos todavía. Otra. Serie o película que tenga que ver así como con derecho, algo así de casos, por ejemplo hay varias que son como de gente que meten a la cárcel y muchísimos años después comprueban que en realidad la persona era inocente. Claro, no, hay muchísimas, a mí me encantan todas las de crimen de Netflix, de Innocent Files hay unas muy buenas, series más ficticias, pues Suits es muy chévere también, a mí me encantó. How to Get Away of Murder es muy buena también porque esa está enfocada también en temas penales. Hay muchas muy buenas, tanto las que son ficción, pero digamos los documentales de crímenes y de sentencias injustas son una cosa loca y pasan en todo el planeta. Imagínense si pasan en sistemas jurídicos que tienen un muy buen dinero para investigar. Es que tampoco la garantía te lo da que estés en el primer mundo, en el segundo, en el tercero, en el cagadero en el que estés. Cuando existe el factor humano, cuando existe la influencia de medios, que de por sí no es buena o mala, pero cuando existen presiones diferentes o cuando la gente deja de actuar de acuerdo a lo que debe ser, y es seguir la justicia, y es tratar de hacer justicia, de ser equitativo, pero tampoco de perseguir a personas que no tienen por qué estar en esa situación, pues puede pasar en cualquier sistema. Y eso es lo que nos dedicamos los penalistas también en cierto punto, a tratar de darnos una pelea muchas veces absolutamente asimétrica y desigual, porque incluso hoy la fiscalía es la entidad más poderosa que tiene el país, en personal, en recursos, en todo ese escenario, y uno muchas veces juega con las uñas. Oigan, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo aquí con Juan José. Sé que aprendieron muchísimo, nosotros también. Te agradecemos infinitamente que hayas venido. Yo sé que eres muy ocupado, todos lo sabemos. Pero pues nada, obviamente, como signo de agradecimiento, te queremos regalar un vasito con el logo de nuestro podcast y atrás tiene el episodio de Uy, ustedes están poniendo la vara muy alta acá, no joda. Entonces nada, Juan José también tiene podcast para que vayan a verlo, es muy chévere, trata temas muy interesantes donde también uno aprende muchísimo, pero nada, esto significa el agradecimiento por haber venido a nuestro podcast, la verdad nos gustó un montón conocerte. Ojalá podamos tenerte otra vez en este espacio porque enseñas cosas muy interesantes. Esperamos que sigas creciendo en tus plataformas porque tu contenido tiene demasiado valor. Entonces nada, mira, muchísimas gracias. Disfrútalo un montón. Esto deja la vara muy alta, me va a tocar mirar a ver qué hago. Muchas gracias de verdad, muy amables, gracias. Listos. No olviden suscribirse, darle like, las redes de Juan José quedan abajo para que vayan a verlo, yo sé que ya lo vieron también, pero igual se los dejo. Ahí queda nuestro Instagram, queda nuestro TikTok, estamos subiendo clips todos los días para que vayan de una, próximamente van a ver a Juan José ahí en el TikTok, y nada, comenten si les gustó, si aprendieron y nos vemos en el próximo episodio. Chao.